Bienvenidos a la Casa de las Matemáticas. Hoy, ¿qué es la fracción opuesta y qué es la fracción inversa de otra fracción? Adelante. Comenzamos con la definición de fracción opuesta. La fracción opuesta de a partido por b es menos a partido por b. Y la fracción opuesta de menos a partido por b es a partido por b. Esto significa que se cumple lo mismo que pasaba con los números enteros. Si os acordáis, el opuesto de más 3 o de 3 era menos 3 y el opuesto de menos 3 era 3 o más 3. Bueno, pues esto mismo que sucedía con los números enteros sucede con las fracciones. Una cosa que es conveniente que vayamos teniendo ya presente. Cuando una fracción es negativa, como puede ser, por ejemplo, esta, siempre se pone como número negativo el numerador, no el denominador, ¿de acuerdo? Esto para que os vaya sonando. No se suele escribir 3 partido de menos 5. El denominador siempre positivo y el numerador es el que puede ser positivo o negativo. ¿De acuerdo? Vale. O sea, igual que existen los números enteros negativos, puesto que las fracciones son números, pues también existen las fracciones negativas. Y ahora vamos a practicar esto que es muy sencillo con el siguiente ejemplo. Haya las fracciones opuestas en cada caso. Vale, pues apartado A, ¿cuál es la fracción opuesta de 2 quintos? Pues como hemos dicho, menos 2 quintos. Cambio de signo el numerador y el denominador lo dejo positivo siempre. ¿Cuál es la fracción opuesta de 4 tercios? Pues cambio de signo el numerador, menos 4 tercios. ¿Cuál es el opuesto de un séptimo? Pues menos un séptimo. ¿Cuál es el opuesto de 8? Pues esto es menos 8, como pasaba con los números enteros, es lo mismo. ¿Cuál es el opuesto de 0? El opuesto de 0 es el mismo, no existe el menos 0. 0 no es ni positivo ni negativo, así que el opuesto de 0 es el mismo, 0. ¿Cuál es el opuesto de menos 6 séptimos? El opuesto de menos 6 séptimos es 6 séptimos. Cambio de signo el numerador. También puedo poner, si quiero, más 6 séptimos. Las dos cosas estarían bien, pero normalmente no se suele poner el signo positivo a las fracciones positivas. Si no tienen signo, pues ya se entiende que son positivas. ¿Cuál es el opuesto de menos 37? Pues como vimos con los números enteros, 37 o más 37, como prefiráis. ¿Cuál es el opuesto de menos un cuarto? Pues el opuesto de menos un cuarto es un cuarto. Bueno, lo siguiente que vamos a ver es una propiedad que simplemente nos va a decir que gracias a este concepto de fracción opuesta podemos decir que restar dos fracciones, como tenemos aquí, restar dos fracciones, aquí tenemos la resta, es lo mismo que sumar a la primera sigue igual, sumar a la primera el opuesto de la segunda. El opuesto de la segunda. Igual que pasaba con los números enteros, que 3 menos 1 lo puedo expresar como 3 más el opuesto de 1, pues con las fracciones pasa exactamente lo mismo. Lo siguiente que vamos a ver es la definición, otro concepto nuevo, la definición de fracción inversa. Hemos visto fracción opuesta, que es cambiar el signo del numerador, y ahora vamos a ver el concepto de fracción inversa, que es intercambiar numerador y denominador, como vamos a ver ahora. Vale, pues la fracción inversa de a partido por b es b partido por a. Es intercambiar numerador y denominador. El numerador pasa a ser denominador y el denominador pasa a ser numerador. Intercambiar los dos. ¿Qué sucede en el caso de que la fracción inversa sea negativa? O sea, que la fracción, sea negativa. ¿Cuál es su inversa? Bueno, pues la fracción inversa de menos a partido por b, si siguiésemos la regla de arriba, la inversa sería b partido por menos a.
Sí, señor. Pero es que hemos dicho que los números negativos siempre van a tener que estar arriba. O sea que ponemos menos b partido por a, que sigue siendo exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Así que la inversa de menos a partido por b es menos b partido por a. Se intercambian, pero el signo menos se queda en el numerador. ¿De acuerdo? Y luego hay una pequeña excepción. Hay una fracción que no tiene inversa. La única fracción como número que no tiene inversa es la fracción nula, o sea, la fracción 0, o sea, el 0. El 0 no tiene inversa. El 0, la fracción nula, no tiene inversa. ¿Por qué? Bueno, pues es sencillo. 0 se puede expresar como 0 partido por 1, ¿verdad? Y si quisiéramos hacer la inversa, pues que nos daría un 1 partido por el 0. Pero es que, como sabemos, no se puede dividir entre 0. Como no se puede dividir entre 0, el 0 no tiene inversa. ¿De acuerdo? Podemos decir que no existe la inversa de 0, que no está definida. Vamos a practicar este concepto de fracción inversa con este ejercicio. Halla las fracciones inversas en cada caso. Bueno, pues apartado A, el inverso de 2/5 será 5 medios. Hay que dar la vuelta, el 2 pasa abajo, el 5 pasa arriba. Apartado B. ¿Cuál es la inversa de 4 tercios? Pues la inversa de 4 tercios es 3 cuartos. Apartado C. ¿Cuál es la inversa de un séptimo? La inversa de un séptimo sería 7 partido por 1, pero que esto es 7. Así que se dice que la inversa de un séptimo es 7. ¿Cuál es la inversa de 8? Pues 8 se puede expresar como 8 partido por 1. Y la inversa de 8 partido por 1 sería 1 partido por 8. Apartado E. ¿Cuál es la inversa de 0? La inversa de 0 no existe, no está definida. Es el único número que no tiene inversa. Se puede escribir así, como una E al revés tachada. Si no la tacho quiere decir existe. Si la tacho de esta manera, con esta raya diagonal, significa no existe. No existe. Apartado F. La inversa de menos 6 séptimos. Pues la inversa de menos 6 séptimos, podríais decir, bueno, pues el menos 6 pasa abajo y el 7 pasa arriba. ¿Vale? No es que esté mal, no está mal. Sin embargo, el resultado final hay que darlo ya con la notación que nos dicen, y es que el número negativo tiene que ser siempre el numerador. ¿Vale? Y como sabemos que 7 entre menos 6 tiene que ser lo mismo que menos 7 entre 6, por la regla de los signos de la división, más entre menos es menos, y menos entre más también es menos, y 7 entre 6 es lo mismo que 7 entre 6. Por tanto, estas dos divisiones significan lo mismo, pero siempre pondremos el menos en el numerador. Eso es lo que nos dice la norma. Vale. Siguiente caso. Apartado G. ¿Cuál es la inversa de menos 37? Bueno, pues menos 37 lo podemos poner como menos 37 partido por 1. ¿Y cuál sería la inversa de menos 37 partido por 1? Pues sería el 1 partido por el menos 37. Pero como sabemos, el número negativo siempre tiene que estar en el numerador. El denominador ha de ser positivo siempre. Así que lo dejaríamos como menos 1 partido por 37. Último caso, menos 1 partido por 4. ¿Cuál es su inversa? Bueno, pues sería 4 partido por menos 1, pero con el mismo razonamiento de antes pondremos menos 4 partido por 1, que al final es menos 4. Así que la respuesta final de cuál es la inversa de menos 1/4 sería menos 4. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a terminar con una propiedad que vamos a ver en el vídeo que viene, pero bueno, simplemente para que nos suene de lo que vamos a ver. Y la propiedad dice lo siguiente. Igual que hemos dicho que restar dos fracciones, es sumar a la primera el opuesto de la segunda, en el próximo vídeo veremos que dividir dos fracciones es lo mismo
que multiplicar a la primera por el inverso de la segunda. Multiplicar. Luego, de la misma manera que puedo expresar una resta como una suma, puedo expresar una división como un producto. Eso es lo que vamos a ver en el próximo vídeo. ¿De acuerdo? Con esto terminamos este vídeo y ahora os toca a vosotros dar pedales. Me estoy volviendo loco, me estoy volviendo loco.